necesitamos fe. Bueno, en esta circunstancia necesito tener fe. Decimos eso como si existieran tiempos donde no la necesitaríamos. En este tiempo necesito fe y en aquel no, puedo vivir sin fe. No, la fe la necesito todos los días. Todos los días necesito la fe. Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la fe no es una opción. Diga, la fe no es una opción. La fe es una característica. La fe es una característica del cristiano, del hijo de Dios. Es una actitud constante. No es que a veces tengo fe y a veces no tengo fe. Bueno, al menos no debería ser así. No es una opción, es una característica. ¿Por qué es la fe? Escuche, lo que nos diferencia de los que no creen. La fe marca la diferencia entre el que cree y entre el que no cree. Si usted es un cristiano sin fe, no existe. Si alguien dice ser cristiano y no tiene fe, se está contradiciendo. Es otra cosa, no un seguidor de Cristo. Bueno, no, será un espectador, alguien que le gusta venir a la iglesia, alguien que le gusta la música, alguien que le gusta relacionarse, pero no será un seguidor de Cristo si no tiene fe. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Es una característica de los hijos de Dios, la fe. Mire lo que dice Hebreos 11:1. Si lo tiene en su Biblia, búsquelo. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, la fe, según este versículo, está basada en certeza y en convicciones. ¿En qué está basada? En certeza y en convicciones de lo que esperamos, pero todavía no lo vemos. Dice Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como cristianos, usted y yo deberíamos caminar en fe, pensar en fe y vivir en fe. Deberíamos hacer. No mire a nadie, míreme a mí. Por ahí mira al de al lado y piensa que le está hablando a usted. No. La fe es una reacción personal. Nadie nos puede obligar a tener fe. Nadie te puede decir, tenés que tener fe. Dale, ten fe. No. La fe es una reacción personal. Es por eso que nuestras acciones activan o frenan nuestra fe. ¿Sí? Nuestras acciones activan la fe o le ponen un freno. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Me lo podés explicar? Sí, ya te lo explico. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice, escucha esto, por la fe Abel, ¿se acuerda de Abel? ¿Sí? El hijo de Adán y Eva. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonios de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice, la fe de Abel, o sea, sus certezas y sus convicciones, hizo que ofreciera un excelente sacrificio. No fue lo gordo del animal que ofreció. Fue su accionar de fe. Es por eso que nuestras acciones activan o frenan la fe. Dice claramente que la fe de Abel hizo que su sacrificio fuese de excelencia. Cuando nosotros venimos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, de acuerdo a tu fe, no a la cantidad que traigas, va a ser la excelencia de tu sacrificio. ¿La agarraste? Si la agarraste, vas a ser bendecido.
No, pastor, alguien me dijo, no puedo diezmar porque voy a diezmar 10 pesos. ¿Y cuánto ganaste? 100. Y bueno, eso es lo que tenés que diezmar. Pero es poco, pero no importa. Es lo que tenés que hacer. ¿Qué? Entonces cuando ganes 1 millón no vas a diezmar 100.000. ¿Ah? Si tengo unas ganas de diezmar 100.000. ¡Oh, Señor! Y después quiero diezmar 1 millón, saque cuenta. ¡Claro! Pero la fe es lo que marca la diferencia. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? La fe sin obra es muerta ¿en qué? En sí misma. Por eso los que tenemos fe, te diga yo, los que tenemos fe, yo, muy bien, actuamos de acuerdo a la fe, no de acuerdo a lo que vemos. Si actuamos de acuerdo a lo que vemos, pero cuando actuamos de acuerdo a la fe, nos movemos diferente. También tenemos que saber otra cosa. Escucha esto. Que nuestra fe es probada. Decirle que está al lado tuyo, el pastor te vino a predicar a vos. El pastor te vino a predicar a vos. Nuestra fe es... Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Nuestra fe es probada. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberlo visto? Mire, eso está hablando de fe. ¿A quién amáis sin haberlo visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Verso 9 dice, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Impresionante estos 3 versículos. Dicen estos versos que la fe es más preciosa que el oro. Y que al igual que el oro, se prueba con fuego. Para alcanzar el fin de la fe, que es la salvación. El fin de su fe y de mi fe es la salvación. Es una eternidad con Jesús. El que no tiene esta convicción y esta certeza, vamos a orarles. El fin de nuestra fe es la eternidad con Él. Lucas 22, busque conmigo Lucas 22. Le voy a hacer leer varios versículos hoy. Lucas 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cuántos dicen amén? No hay una palabra que querés recibir, ¿no? Pero está. Y el 32 dice, pero yo he rogado por ti, le dice el Señor a Simón Pedro. Le dice que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto de la zaranda, confirmes a tus hermanos. Muchas veces las pruebas y las dificultades que enfrentamos nos llevan a dudar, ¿verdad? ¿Alguna vez usted tuvo un problema feo siendo hijo de Dios? Y esa circunstancia te lleva ¿a qué? A dudar. Y la duda es el campo preferido del diablo para arrancarte de la fe. ¿Sabes qué te dice el diablo? Yo lo conozco al desgraciado. Te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Ah? ¿Y tu Dios? No es el que te siempre, el que me levanta, el que me sostiene, te dice el diablo. ¿No estaba cantando esa canción vos? ¿Sí? ¿Y dónde está el que te levanta, el que te sostiene? Me da seguridad y todas esas cosas. ¿Y ahora? Te pone en duda. Las pruebas nos ponen en esos lugares, muchas veces.
Pero tenemos que ser sabios en esto y pensar. Usted tiene que pensar. Cuando lee su Biblia tiene que pensar. Cuando escucha un mensaje tiene que pensar. Porque usted es un recipiente y tiene que fijarse de qué se llena. De qué se llena su corazón, de qué se llenan sus oídos. Por eso que usted tiene que pensar. Por eso que yo lo invito a pensar siempre que puedo. Escuche, usted tiene que pensar, lo que estoy viviendo ahora, ¿es por mis decisiones? O sea, mi estado actual, ¿es consecuencia de decisiones que yo tomé en el pasado? Si la respuesta es sí, la verdad que estoy así porque yo tomé todas malas decisiones, la verdad que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Así que bueno, acá estoy. Te animo a que te arrepientas delante del Señor, que le pidas perdón y que vuelvas otra vez al lugar donde estabas. A ese lugar donde tomaste una mala decisión, volví ahí, tomá una buena decisión y seguí adelante. Pero si en cambio tu respuesta es no, puedes decir, yo estoy viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca sembré esto que estoy cosechando ahora. Tengo una noticia. Si nunca sembraste lo que estás viviendo ahora, es porque tu fe está siendo puesta a prueba. Tu fe está a prueba. Estás pasando por la zaranda. Si lo que estás viviendo nunca lo sembraste, eso significa que no son consecuencia de malas decisiones, sino que el diablo le preguntó al Señor si te podía pasar por la zaranda, y el Señor le dijo, pasalo tranquilo, que yo voy a orar por la fe. ¿Viste qué particular ese versículo? No ora, el Señor no intercede para que vos no tengas el problema, para que vos no pases por la zaranda, no, para que tu fe no falte. El Señor dice, tiene que sobrevivir. Es mi hijo, es mi hija, va a pasar. ¿Y cómo ve el Señor más adelante? Nosotros vemos ahí cerquita, ¿qué vemos? El problema nada más, ¿viste? Pero el Señor dice, y una vez vuelto, o sea, el Señor ya da por sentado que vos pasás, afirmá a tus hermanos. Después que sos probado en la fe, podés afirmar a los otros hermanos. Que sos zarandeado, que sos probado para arriba, para abajo. Y te mantenés, ahí le comentás a los demás y los demás reciben esa firmeza. Dice, ¿en serio te pasó eso? Sí. ¿Y todavía seguís creyendo? Sí. Y te digo una cosa más, nunca me fui. Va con onda. ¡Tic! Nunca me fui, me la banqué. Y esa fe te da firmeza. Y esa firmeza la podés contagiar a tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esto está bueno. Es evidente que la fe se hace fuerte en terrenos desfavorables. Cuando decimos, yo tengo una fe, mi característica principal es la fe, va a ser puesta a prueba. Y en los momentos difíciles, la fe sale a la luz. O vamos a orar por vos. Quédate tranquilo que no te vamos a dejar. Escuche, la fe nos lleva a movernos aun cuando lo que vemos es contrario a lo que esperamos. ¿Va de vuelta? La fe nos lleva a movernos aun cuando lo que vemos es contrario a lo que esperamos. Hebreos 11:7. ¿Lo tiene? Búsquelo. Dice Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Fue advertido acerca de qué? De cosas que no se veían, que no existían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escuche, Dios le hablará por adelantado a la gente de fe. Dios le habla por adelantado al que tiene fe. Porque los que tienen fe, esos agradan a Dios. ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible. No hay ninguna posibilidad. Es imposible agradar a Dios. La fe nos pone a trabajar en lo que Dios nos dice aún sin verlo. Eso le pasó a Noé. El Señor lo puso a trabajar en un barco. En un momento de la tierra donde nunca había llovido. Eso es muy gracioso. El Señor lo pone a trabajar en eso, en algo que todavía no es. ¿Quiere que le cuente algo? Tengo una cosita ahí. Si usted quiere, ¿quién quiere que le cuente? Menos mal, porque si no tenía que saltear el mensaje. Nosotros en enero tenemos después del primero, a partir del 2, arrancamos con 7 días de ayuno y oración. Hacemos eso todos los años nosotros con mi esposa y los que se quieren sumar se van sumando. Y en este año se sumó parte de la iglesia y algunos líderes también y fue algo bueno para nosotros. En ese tiempo uno de los puntos de oración fue el cine Teatro Rocamora. ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Que oramos y comenzamos a orar por eso. Desde ese momento, desde el 2 de enero, yo hice una lista de lo que necesitamos para entrar ahí. Le dije a mi señora, necesitamos esto. ¿Pero tenemos algo? ¿Todavía hablamos con alguien? No con nadie, pero trabajar en algo que todavía no está, no se ve. Madera, pintura, cable, clavo, térmica, todo lo que a usted se le ocurra para reconstruir es lo que necesitamos. Aún sin tener nada. Escuche esto. Hoy a la fecha, hoy, ¿qué es? 31 de marzo. 3 meses después, las negociaciones están muy avanzadas por ese lugar. Gracias, Cristian. Soy el único con fe. Usted no se pone contento. No teníamos nada en enero, empezamos a orar. A 3 meses, las negociaciones están reavanzadas para que la iglesia esté ahí. Chao. Qué flojo. El aplauso fue como contenido. No cree nada. No. ¡Tenga fe! Estamos detenidos en un punto de la negociación. Hemos avanzado y llegamos a un punto que son las garantías. Bueno, si usted sabe de algo de eso, después hable conmigo o con mi esposa al final. Será garante del Señor, quédese tranquilo. Escuche. Yo presenté unos papeles y fueron rechazados. Presenté otros. ¿A quién no sabe qué? También fueron rechazados. Entonces le dije a la señora, a la dueña, mire, no calificamos. O yo no califico. Bueno, después hablamos, me dice. Listo. A los 2 días me llama, me dice, hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Pudiste avanzar en algo? No, todavía no, sigo igual. Y me dice, no, pero escúchame algo que yo te voy a decir. Me dice la señora, que no me conoce a mí ni lo conoce a usted. Dice, yo le quiero alquilar el cine a la iglesia.
Así que vamos a hacer lo posible para que sea así. Ella. La fe nos lleva a movernos aun cuando lo que vemos es contrario a lo que esperamos. Cuando Dios te habla, aunque vos no lo veas, tenés que trabajar. Si Dios te dijo que vas a quedar embarazada, aleluya. Siempre se me ocurre el mismo ejemplo. Tenés que trabajar. Dios está haciendo cosas que me sorprenden. Y yo se lo comparto a usted para que yo no ser el único loco. Entonces somos un equipo de locos. Es más complicado frenar una banda de locos, ¿no? A un loco capaz que sí, pero una banda de locos es más complicado. Yo terminaría ahí, pero no, sigo un poco más. Romanos 10, 17, busque conmigo. Romanos 10, 17. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Va de vuelta? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe se activa o crece cuando oímos la palabra de Dios. La Biblia dice que hay muchos débiles en la fe. Hay un capítulo que habla de eso. El apóstol Pablo está explicando ahí que si alguno está débil en la fe, tratemos de fortalecerlo, ¿sí? Si alguno está débil, que le demos una mano, cambiando nuestra manera de actuar. Hasta en esos versículos dice que hasta cambiando nuestra manera de comer, para que el otro no se debilite en su fe, sino que podamos ayudarlo, podamos colaborar con él, para que su fe se vuelva fuerte. Pero leyendo esto me preguntaba cómo es que se llega a estar en un estado de debilidad. ¿Nunca pensó eso? ¿Cómo es que se llega a estar débil en la fe? ¿Qué características tienen las personas que alguna vez estuvieron o están débiles en su fe? Escuchen, son los que no tienen certezas. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son los que no esperan nada, no tienen esperanza. Viven porque respiran y le late el corazón. Nada más. Pero no esperan nada, no tienen ninguna certeza en la palabra. Porque la fe viene por... Entonces, te volvés débil cuando no escuchás la palabra. Marcos 4, 24, el Señor dice, mirad lo que oís. ¿Qué dice? ¿Dónde está, pastor? Nunca lo vi. Ahí, búscalo. Marcos 4, 24. Dice el Señor, mirad lo que oís. Mueve la oreja. Jesús está diciendo, fíjate lo que oís. ¿A quién le prestás el oído? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas con las que pasás tiempo y te relacionás que nunca podrán inspirar tu fe. Nunca. Porque no hablan la palabra de Dios. Porque la fe crece con el oír, ¿qué? La palabra. Entonces, si le prestamos nuestra atención, nuestros oídos a personas que no conocen la palabra, que no hablan la palabra, en vez de tu fe fortalecerse, tu fe se debilita. Mucha gente no logra tener una vida plena en Jesús porque su fe se deteriora por prestarle el oído a lo que no conviene. Dice Pablo, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiera. No sé si todo me conviene.
Pero los que mantienen su fe fuerte, escuche esto, son los que oyen la palabra. Esos mantienen su fe fuerte. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oya, dijo un amigo mío. Que tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase la repite 7 veces el Señor. Lo que Jesús está diciendo, que el oír no sea solo un acto del reflejo del oído, sino que escuches, que retengas la verdad y que la vivas. Que escuches, que retengas la verdad en tu corazón, no solo ser oidores, sino también hacedores. Que la escuches, la retengas y la vivas. Esta es la razón por la cual dentro de las congregaciones unos están más fuertes en su fe que otros. Porque algunos escuchan, retienen y ponen por obra, mientras que otros hacen oído sordo. A veces el Espíritu Santo me muestra quién está escuchando y quién está como Homero Simpson en la cabeza. Si el que tiene oído no oye, su fe, pero el que tiene oídos, escucha, retiene y vive esa palabra, su fe se fortalece. Decirle al que está al lado, si retenés la palabra, tu fe se va a hacer fuerte. Ahora mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Fuerte o débil? ¡Aleluya! De 100, uno me dijo fuerte. Así que voy a orar por el resto. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué estás escuchando? ¿A qué le prestás el oído? ¿A Jorge Rial a la siesta? ¿O a los mensajes del pastor que están en YouTube? Iglesia Transformado, ponele me gusta, ahí están los mensajes. ¿La fe es una característica en tu vida o es ocasional? ¿Es una característica o es ocasional? ¿Cómo es una característica? Todos los días, constantemente, estás en fe. Te levantás, decís, hoy me voy a tomar unos mates. Oh, no se me va a quemar la yerba. ¿Viste? No se quemó. ¡Vamos! Actúas en fe. Caminás en fe. Estás convencido. Si Dios te prometió, Dios va a cumplir. Esperá. Eso es fe. La fe es la certeza. ¿Es qué? La certeza, la convicción absoluta de que Dios va a hacer algo. Esa frase me la tengo que quitar porque no me gusta. No es que Dios va a hacer, Dios hace. Dios está haciendo. Si no, siempre estamos como los políticos. Ya va a venir el otro, el año que viene. No, el mes que viene. Y uno anda corriendo detrás de la bendición. No, nosotros vivimos en bendición. Si no, siempre estamos con la esperanza allá adelante y nunca disfrutamos esto. Usted disfrute esta iglesia, disfrútela, venga contento, disfrútela. No esté solamente esperando el cine. Disfrute. Y cuando estemos en el cine, disfruta el cine. Porque después van a venir cosas mayores. Estaba loco en serio el pastor. No era un chiste, era verdad. Y después vendrán cosas mayores. ¿Cómo es tu fe? ¿Una característica o es ocasional?